responsabilidades derivadas del control posterior a nivel subnacional, ¿no? Para detectar casos de responsabilidad penal y civil y también administrativa y sancionadora cometidos por autoridades, llámese regionales, alcaldes provinciales y distritales, ¿no? Posibles actos de corrupción. Por ese tema, tenemos el gusto de conversar a esta hora de la tarde con el señor Marcos Ibaceta, adjunto de Lucha contra la Corrupción de la Defensoría del Pueblo. Señor Ibaceta, ¿cómo está usted? Bienvenido a la Rotativa del Aire. Muy buenas tardes. Buenas tardes por acá, muy bien, gracias a Dios, y espero que para ustedes también. Así que, sí, para lo que gusten. Así es. Bueno, a ver, este reporte, ¿cuántos casos, le pido una cifra exacta, de responsabilidad penal y civil, así como de procesos de responsabilidad administrativa y sancionadora, ha encontrado en las autoridades regionales, provinciales y distritales, y en qué periodo? ¿Podría poner en contexto su pregunta? Porque ¿Cómo no? como la población escucha a nivel nacional, para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Nosotros hemos iniciado supervisiones haciendo previamente un diagnóstico por qué la corrupción crece cada día. Y luego de las evaluaciones el diagnóstico fue que no existen controles eficaces. No hay control interno, no hay control funcional y el control de la Contraloría es muy débil. Después, en el tiempo que se tiene que hacer el control, no hay control previo, no hay control concurrente. Y lo único que hace la Contraloría es control posterior. Y el control posterior significa que ya el hecho está consumado. Exacto. Entonces hemos iniciado supervisiones por las autoridades nacionales de control y todo está corroborando nuestra hipótesis de trabajo. Ahora estamos en plena supervisión de las OSI de la Contraloría y de las oficinas de integridad de la Contraloría, del Poder Judicial y el Ministerio Público para completar nuestro diagnóstico de la debilidad de los sistemas de controles, y después vamos a ir a los órganos de gestión y administración para ver cómo se ejecuta el presupuesto, si es que tienen una política general, etcétera. Entonces, ¿cuántos casos? Como, Sí. No, a eso voy. Yeah. Como eso se está haciendo a nivel de gobierno central, quisimos conocer qué pasa con los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y gobiernos distritales. Y tuvimos que entrar a la página web de la Contraloría. Y lo primero que vimos es de que son responsabilidades derivadas de control posterior, o sea que no hay control preventivo, no hay control concurrente, y mire, son 25 gobiernos regionales, 196 gobiernos provinciales y 1.695 gobiernos distritales. Okay. Con esto, ahora, en el presupuesto nacional es de 269.800 millones de soles. ¿Y cuánta plata va a las regiones, a los gobiernos provinciales y a los distritales? 106.823 millones de soles, 39%. Señor Ibaceta, sí, le pido que sea por favor un poco más concreto para que el público logre captar la cifra y con esto también la atención de los ciudadanos, porque estamos hablando acá de un proceso o de un problema de fiscalización durante muchos años, desde 2023 hasta 2025. ¿Cuántos casos y en qué regiones? En los gobiernos regionales se evacuaron 181 informes en 2 años y medio. Se encontraron 1.248 responsabilidades. A nivel penal, con contenido penal, 446 casos. Y el 46% de eso se concentra en Cusco, Cayali, Ayacucho, Lima y Piura. Que también concentra la mayoría de casos de tipo civil y administrativo. Hay un tema ahí que se da en todos estos gobiernos subnacionales. Pero ¿nos puede dar una cifra global en todos los casos, por favor? No, yo le digo en gobiernos... Se habla de más de 5.000. Provinciales. En provinciales hay 1.559 responsabilidades. Simplemente hay que sumar a 1.248. Ajá. Y a nivel penal, en las provinciales son 524 casos. 47% se concentran en Ancash, Piura, Cusco, Junín y Puno. Y en los gobiernos distritales nos encontramos con 519 informes entre 2023 y el 2025, responsabilidades.
Bueno, echa la suma, a nivel doctor. penal, 1052. Sume 1052. Son 5.719 casos. Algo así, sí. Sí. Ahora, ¿cuáles son, diríamos, los hechos irregulares más frecuentes en el que caen o se involucran las autoridades regionales y provinciales, distritales? En el tema penal es el tema de colusión, negociación incompatible y cohecho también, ¿no? Y en el tema administrativo es el nombrar personas de manera irregular. Esto refleja el poder que tiene cada jefe, por decir el gobernador, el alcalde provincial y el alcalde distrital, que nombran gente que le va a ser incondicional. Ya. Al serle incondicional, manejando estos miles de millones de soles que se desplazan, entonces usted puede tranquilamente tomarlo como indicador. Si se dice que desde el Congreso se tramitan partidas en los ministerios para las regiones, para los municipios provinciales y distritales, ya tiene el circuito, conociendo las cantidades. Y luego de este análisis de datos, señor Ibaceta, ¿qué es lo que viene, no? Porque, claro, es sobre la corrupción, la eficiencia en la gestión pública en general, que nos da todo un mapa respecto a lo que pasa en las regiones. ¿Qué sucede ahora tras estas conclusiones? ¿Qué se va a hacer? La Defensoría tiene el siguiente objetivo. Este año pensamos concluir nuestras supervisiones, nuestras investigaciones, porque el próximo año lo que se va a trabajar es un informe integral, no solamente diciendo las causas de la corrupción, el volumen de la corrupción, sino proponiendo un cambio en la estructura del Estado para que los entes de control sean más eficaces y podamos tener controles previos y concurrentes, pero a la vez, como estamos haciendo supervisión en el Ministerio Público y el Poder Judicial, y vamos a entrar a sus gerencias, vamos a elaborar una suma de factores para proponer una ruta de una reforma seria y cabal en estas dos instituciones, que son los pilares del control posterior. ¿Y usted considera, doctor Ibaceta, que desde el gobierno central y los gobiernos regionales y locales hay un compromiso establecido de luchar contra la corrupción o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso es que en la Defensoría estamos yendo a contracorriente, porque esto no puede seguir así. Cada año se incrementa la corrupción. Tenemos más dinero para el Estado, pero tenemos menos obras públicas y por lo tanto menos satisfacción de los derechos fundamentales de la población. La población sufre una frustración eterna y no debería, porque la plata sobra. Mire la cantidad de dinero del que dispone, ¿no? 106.823 millones en los gobiernos subnacionales, que es el 39% del presupuesto nacional. Y no hay controles. Y en este informe o en esta recopilación de datos que nos parece importantes, ¿ustedes han hallado también quizá que una persona, un funcionario, tiene varias responsabilidades, es decir, sobre varios delitos? No, la plataforma de la Contraloría no nos da mucho detalle. Okay. Y mire, es tan global que hemos tenido que analizar uno por uno, caso por caso, para saber qué tipo de responsabilidad general, ¿no? Pero nos interesaba más ver los montos y cuánto se está perdiendo de dinero en el Estado, cuánta insatisfacción hay en la población, y si quieren una respuesta, acá está la respuesta. O sea, el dinero no llega ahora, no se controla nada, y si seguimos enviando dinero hasta los últimos lugares del país recónditos, en todos lados se producen irregularidades. Muy bien. Doctor Marcos Ibaceta, ha sido usted muy amable de acompañarnos esta tarde en la rotativa del aire, y le agradecemos, por supuesto, por darnos detalles respecto a este estudio que ha hecho la Defensoría del Pueblo sobre los casos de responsabilidad por irregularidades en gobiernos regionales y locales desde 2023. Gracias. Gracias a nuevamente. ustedes. Muy buenas Siempre. tardes. Buenas tardes. El doctor Marcos Ibaceta, adjunto de lucha contra la corrupción de la Defensoría del Pueblo. 1:47, pausa.